La lepra es una enfermedad infecciosa causada por una bacteria que ataca directamente al sistema nervioso central y teniendo una acción directa contra todo el sistema nervioso. Los nervios mueren automáticamente y ataca a las funciones de la piel, destruyéndola por completo, pero sobre todo esa destrucción va acompañada de una insensibilidad, o sea, no se siente ningún tipo de dolor. Hola hermano, ¿cómo estás? Bienvenido a la reflexión del Evangelio de este sexto domingo del tiempo ordinario. Vamos a proclamar y continuando la palabra del Señor a través del Santo Evangelio, según San Marcos, continuando con el capítulo 1, versículo 40, la curación de un leproso. Seguramente tú que has analizado la primera lectura de este domingo, que venía del libro de Levítico, de la ley de la santidad, y con el Evangelio notamos un cierto contraste, ¿no? Seguramente, si lo leemos de la manera literal, podemos decir, seguramente es el Dios del Antiguo Testamento que es malo, que pone leyes contra los leprosos, que los excluye, que los saca del culto. Pero después tenemos al Dios bueno del Nuevo Testamento que viene y los acoge y los sana. Pero yo quiero que para poder entender estas lecturas tengamos el corazón abierto. Primeramente entender que la lepra era una enfermedad que obviamente uno hace perder todo tipo de sensibilidad, y al perder la sensibilidad era carcomida, era destruida sin que las personas se den cuenta porque no sentían ningún tipo de dolor, ¿no? Entonces esta enfermedad la ocupa el Señor para mostrarnos hoy la enseñanza del día de hoy, para mostrarnos primeramente en el contexto inicial del libro de Levítico. El libro de Levítico nos muestra que habían ciertas normas y ciertas leyes para poder participar del culto religioso, y de las cuales, por ejemplo, las personas que tengan todo ese tipo de mancha o tengan algún tipo de destrucción o mutilación del cuerpo humano que daba a entender que era una lepra, entonces decían, según la ley de Moisés, que estas personas tenían que acceder al sacerdote para que en ese momento les pueda dar el diagnóstico, y en función a eso ellos tenían que ser excluidos, sacados del campamento. Pero esta ley que daba por Dios al sacerdocio también de Aarón, estaba dado primeramente, obviamente lo obvio, lo lógico era para que no se pueda contaminar todo el demás pueblo, pero también tenía un trasfondo teológico muy profundo en el sentido del culto que se le debía dar a Dios en ese momento. Hacía mostrar que la persona que entraba al lugar santo, santísimo, tenía que estar con todos los miembros completos, sin ninguna mancha y defecto, para presentarse en ese momento puro a la presencia de Dios. Entonces la lepra tipificaba impureza, entonces la persona que tenía esta enfermedad tenía que ser alejado hasta que el momento que llegue la sanidad, en el proceso de restauración de la enfermedad, ya pueda presentarse al sacerdote, y el sacerdote en ese momento ya, a través de la presentación también de una ofrenda, poder restablecerlo en el culto y en el pueblo. Pero nosotros vemos a Jesús algo diferente. Primeramente, dentro de la ley de Moisés, mostraba que tenían que ir al sacerdote. Entonces, este leproso hacía una intuición muy maravillosa en reconocerlo a Jesús como el sumo sacerdote. El sumo sacerdote que estaba por encima del sacerdocio de Aarón, pero era mucho más semejante al sacerdocio de Melquisedec, el sacerdocio que actualmente también nuestros sacerdotes están llevando actualmente. Entonces este sacerdote era diferente, estaba superior, era un profeta que salió de entre nosotros, pero estaba con la unción del Espíritu Santo y la comunión con Dios que le daba la posibilidad de la purificación. Este Dios maravilloso me muestra la facilidad con la que toda impureza de nosotros, toda insensibilidad de nosotros, nuevamente acercándonos con el corazón humilde, contrito, nos daba la sanidad y nos devolvía la pureza y también la sensibilidad que necesitamos. Hoy somos muy insensibles a las necesidades del prójimo, hoy somos insensibles a las injusticias sociales, entonces precisamos también que nos quite la lepra para nuevamente sentir dolor por el prójimo, dolencia por el que está sufriendo. Eso hacía Jesús. Pero hay un tema muy importante. Estaba como ley de Moisés el cumplimiento de esto, que los impuros tenían que hacerse a un lado, excluirse momentáneamente. Pero Jesús, siempre haciendo el bien como conviene, hace alusión que le dice, tú tienes que presentarte con el sacerdote. Yo quiero que quedes en silencio este milagro, que no lo divulgues. Y ese no divulgar no era que Jesús decía, yo quiero que, no lo digas, pero en interior decía, no, pero al final yo quiero que lo contes para que todo el mundo se entere. Cuando Jesús decía, no lo cuenten, él tenía un trasfondo de que
Quería mostrarle a la persona que el milagro en sí de la purificación no era el acto primario para que todo el mundo se comience a asombrar, se comience a maravillar, pero se olviden de la obra misericordiosa de Dios. Sino que decía, no lo cuentes para que Él haga el cumplimiento de las normas de la ley, para que no cause ningún tipo de escándalo. A veces los religiosos, nosotros, los que llevamos la vida en el camino del Señor, en el nombre de la palabra de Dios también causamos escándalos para la persona. Y eso, por ejemplo, en la segunda lectura, cuando Pablo le escribía a la iglesia de Corinto, hacía alusión, decía puntualmente, ¿no? Yo no causo escándalo con los judíos, no causo escándalo con las personas que quizás no conocen el Evangelio, sino yo trato de agradar a todos en todo. Busco que el beneficio y la bendición sean para los demás, para poder ellos también reconocer el Evangelio y reconocer que Jesús es el Salvador de nuestras vidas, pero no con una acción de imposición de una verdad, sino que viene a través del amor, de poder tener esa aceptación con el prójimo. Yo puedo actuar con todos y para todos, en buscando el beneficio de cada uno de nosotros. Entonces Jesús nunca buscó esa manera de confrontar a través del escándalo. Entonces le decía, va el cumplimiento, ve, preséntate al sacerdote, presenta tu ofrenda como conviene, porque no es conveniente causar escándalo en las personas que todavía no conocían esta voluntad de Dios de la purificación. ¿Cómo íbamos a ser purificados con el nuevo sacerdocio? No era el momento apropiado. Entonces Jesús dice, hay que cumplir. Hoy tenemos que hacer ese cumplimiento, de no causar escándalo bajo ninguna circunstancia. Está llamado tú también a ti a no causar escándalo, en el sentido de que tienes que obrar por el beneficio de todas las personas que están a tu alrededor, para que ellos puedan reconocer ese amor maravilloso del Señor. La lepra hoy quizás actualmente no es una enfermedad muy común en nuestros tiempos, pero quizás en nuestra vida espiritual está teñando la destrucción de nuestras almas a través de esos pecados ocultos, esos pecados o esos vicios o esas alteraciones que nos impiden tener comunión y crecimiento en la santificación de nuestras vidas. Esa lepra también que hoy tenemos es inercia al dolor. Huimos al dolor, escapamos al dolor. No queremos sufrimiento bajo ninguna índole, pero sabemos que esa es la única pedagogía que tiene Dios para con nosotros, para poder nosotros tener empatía, tener amor al prójimo, sensibilidad por las deficiencias y necesidades de los demás. Hoy vamos a pedir que la pureza de Jesús comience a limpiar nuestras impurezas interiores. Que tengas un maravilloso domingo y que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.